¿Cómo están, niñas y niños del quinto grado? Seguimos trabajando con nuestro proyecto Expresamos nuestras opiniones sobre el cuidado y respeto del espacio personal en la semana 18. Hoy día, miércoles 5 de agosto, trabajaremos en el área de comunicación con la actividad Leemos textos informativos, un afiche. El día lunes y martes hemos reflexionado sobre el caso de Marina. ¿Recuerdan el caso de Marina? Con respecto al espacio personal, y hemos enfatizado algunas ideas clave, como por ejemplo, que el espacio personal es un área con límites invisibles que rodea a un individuo y que representa el espacio o distancia que debe haber entre la persona y otras personas. También nos hemos dado cuenta que, de acuerdo a los psicólogos y especialistas, es una zona de protección del cuerpo, que la invasión a ese espacio personal sin tu aprobación, ya sea de una persona familiar o desconocida, causa malestar o desagrado y afecta a tus derechos como persona. Hemos enfatizado que nuestro deber es respetar los derechos de los demás. Y como parte de tu reflexión, te habrás preguntado cómo podemos identificar situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal. Las actividades de esta y de la otra semana te van a ayudar a dar respuesta a esa pregunta. Y seguiremos reflexionando hoy día sobre el espacio personal. Y para ello vamos a leer un afiche en el cual vamos a identificar o vamos a movilizar el juicio crítico que tenemos sobre situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal y nuestros derechos. Ese es nuestro propósito de hoy. Por lo tanto, vamos a empezar. Recordemos primero, en la comunicación escrita hay una variedad de textos masivos. Entre ellos está el afiche, como ya te hemos dicho, que hoy día vamos a leer el afiche. Así que necesitamos recordar sobre ellos. Los afiches cumplen un rol social muy importante. ¿Por qué decimos que cumplen un rol social? Pues porque entre ellos tenemos, por ejemplo, los afiches publicitarios, los que promueven el consumo de determinados productos, y otros son, por ejemplo, de orientación social, como por ejemplo los de campañas de salud, los de medios de transporte, los de difusión de campañas sobre derechos ciudadanos, entre otros. También hay afiches con fines políticos, ¿no? Como por ejemplo en el proceso de elecciones municipales o presidenciales, y otros relacionados a las actividades deportivas, ¿no? A los entretenimientos, a las artes, ¿no? A los motivos artísticos. Bien, ahora que ya recordaste el rol social de los afiches, para qué los usan y con qué propósito, conocerás un poco más de estos textos y cómo los puedes utilizar para que otros reflexionen sobre la importancia del cuidado de nuestro espacio personal. Bien, para iniciar esta actividad, vamos a reflexionar y a responder en tu cuaderno lo siguiente. Vamos a empezar con las preguntas. Primero, ¿cómo son los afiches? ¿Para qué crees que sirven? ¿Quiénes lo usan? Mira, has visto que hay de diferentes formas, con diferentes propósitos, y que todos cumplen un rol social porque le interesa a la comunidad, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes lo usan? ¿Por qué dices eso? De acuerdo a tu respuesta, dices por qué dices eso. Muy bien. Ahora observa el afiche que te voy a presentar. Mira, aquí está el afiche. Mira qué dice ese afiche. Obsérvalo
y vas a darte cuenta que a primera vista te va a impactar algo que está más grande. Por ejemplo, aquí, por acá la letra roja, ¿no? Hay siempre algo que te va a llamar la atención. Bien, mira, este afiche tiene esto que es importante, que ya tú lo identificaste. ¿Qué es esto? El título. Ese es el título. Mira, el título es llamativo. ¿Por qué decimos llamativo? Porque tiene un color diferente y con las letras más grandes, ¿cierto? Es también el que te dice de qué tratará el afiche. Entonces, ¿de qué tratará este afiche? De mi espacio personal. ¿Te das cuenta? Bien, también tienes la información en este afiche. ¿Cuál será la información? Todo, pero hay una información que es más grande de repente que la demás. Mira, veo que la identificamos aquí. En la parte que estás observando, esta parte y esta parte, además de lo de acá, eso es la información. ¿Pero qué es la información? Esa información es la que te va a dar a conocer de qué se trata ese afiche. Pero esa información es sintética, es decir, no lleva muchas palabras. Es un resumen, es una síntesis de todo lo que quieres decir. Bien, otra parte importante de un afiche es esto, el eslogan y también una frase o una idea breve o podríamos decir como un título pequeño, ¿no? Que también te va a permitir saber el propósito del texto de tu afiche. Acá también vas a encontrar esta parte que es importante acerca del eslogan. ¿Cuál es el propósito de colocar un eslogan? Que sea convincente y preciso, ¿no? Que el tamaño y el color son diferentes. Entonces, con eso tú te das cuenta de que tienes ahí un eslogan, una frase breve, ¿no? Que te va a permitir ubicar el propósito del afiche. ¿Qué más? A ver, ¿qué más encontramos? Encontramos también las imágenes. ¿Qué más hay? Las imágenes, aquí observas otra y aquí hay otra. Las imágenes tienen que ver con el contenido. No puede ser cualquier imagen, sino tiene que estar relacionada con el contenido, con la información, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos? El autor. Mira acá en la parte inferior, dice estudiantes de quinto grado. Ese es el autor. Entonces aquí no es un solo autor, sino es un grupo de estudiantes que ha realizado este afiche. ¿Entiendes? Entonces ya tenemos las partes clave de este afiche. Entonces, sigamos comprendiendo entonces. Cuando has observado el afiche y la forma en que se presenta la información u otros aspectos que consideres, vas a responder. Ya observaste, ahora vas a responder la pregunta. ¿Por dónde iniciaste el recorrido de observación del afiche? A ver, tú te fuiste por la izquierda, por la derecha, por arriba. ¿Por dónde empezaste? A ver. ¿Los afiches están dirigidos a una sola persona? ¿Por qué crees eso? ¿Será solamente esto para una persona o tendrá un grupo de personas? ¿Es un propósito personal o social? ¿Con qué propósito leeré este afiche? ¿Recuerdas que en el comienzo teníamos nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta o nuestro propósito? Leer texto, en este caso texto informativo, es este afiche, que movilice nuestro juicio crítico. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos nosotros un juicio, un criterio sobre situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal y nuestros derechos, ¿cierto? El propósito es ese. Entonces, mira, aquí hay una síntesis de todo esto o una conclusión de lo que es el afiche para que lo tengas claro.
Los afiches son textos discontinuos. ¿Por qué serán discontinuos? Porque no siguen una estructura secuenciada. Es decir, yo puedo empezar por cualquiera de los lados y lo voy a comprender. Todos tienen una presentación distinta, pero están diseñados para que lo primero que observes sea el eslogan y la imagen central, la imagen central. Algunos tienen un título llamativo que viene a ser el tema. Mira, el título, otros no. Todo dependerá del tipo de afiche y su propósito. O sea, como hemos visto diferentes tipos de afiche, pero en este caso particular es uno relacionado con su espacio personal, sería uno formativo, educativo, ¿cierto? Por lo tanto, su propósito es distinto al de que habíamos presentado anteriormente en los ejemplos. ¿Ves? Entonces son textos discontinuos con una estructura secuencial, que no siguen una estructura secuenciada. Puedes empezar por el lado que tú puedas sentirte más cómodo y por lo tanto lo vas a comprender por el lado que comiences. Bien, luego de leer el texto vas a profundizar sobre su contenido a partir de las siguientes preguntas. Lo que hemos hecho es presentar el formato, pero tú vas a leerlo con detenimiento, el contenido, la información que te presenta el afiche, ¿no? Y vas a responder en tu cuaderno. ¿Cuál es el propósito de este afiche? ¿Solo es informativo? ¿Por qué? A ver, tú vas a ver, ¿solo me está informando o me está diciendo algo más? ¿Y por qué? ¿A quiénes se dirige este afiche? Vas a justificar, quiere decir vas a poner el por qué. ¿A quiénes se dirige este afiche? ¿Qué recomendaciones nos da este afiche? ¿Te das cuenta qué recomendaciones nos da? ¿De qué nos habla? En la vida diaria, cuando salimos al mercado, subimos al microbús o estamos en una gran reunión pública o familiar, ¿se cumplen estas recomendaciones? ¿Por qué? O sea, lo que dice en el afiche, ¿se cumple? ¿Por qué? Como ciudadanas y ciudadanos, ¿qué nos falta hacer para respetar el espacio personal de todos? También tienes que buscar esa respuesta de acuerdo al afiche que vas a leer. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, ¿en qué circunstancias estaríamos en riesgo de que se vulnere nuestro espacio personal? O sea, que arriesguemos que se pueda faltar a ese respeto al espacio personal, ¿ya? Entonces vas a responder esta última pregunta: ¿qué opinas de la ilustración central? Como tú has visto, ahí hay dos ilustraciones, pero una es la que te dice lo que es el tema del afiche. Bien. En conclusión acerca de esta parte, los afiches son carteles de lenguaje sencillo y directo, de carácter publicitario o propagandístico. En otras palabras, son formatos en láminas que captan la atención del público en relación a su propósito, que no es solo informativo, sino argumentativo. Mira, el eslogan es como la tesis, opinión que tiene sobre el tema que se sustenta con la información, es decir, los argumentos. Y las imágenes, que son también parte del argumento. En síntesis, es una composición atractiva para lograr persuadir al público, convencer. Por lo general son impresos para su posterior publicación en lugares visibles y transitados por la gente. En la actualidad también los encuentras en internet. ¿Te das cuenta? Mira, aquí hay dos cosas importantes. Que el propósito no es solamente dar información, ¿cierto? Mira, no es solo informar, sino también argumentar. O sea, su propósito no es solo informativo, sino argumentativo. El eslogan es como la tesis y que se sustenta ¿dónde? En las imágenes, ¿ve? En la información y las imágenes. Y en síntesis es una composición atractiva para persuadir, ¿ves? Para poder persuadir al público. No es solamente informativo, ya tienes
un conocimiento en función de esta información. No olvides que cada vez que leas un afiche debes preguntarte, ¿de qué me quiere convencer el autor de este afiche? Eso debes tenerlo siempre. A ver, este afiche me quiere convencer de algo. ¿Te acuerdas cuando tú ves un afiche de una propaganda, de la gaseosa, de la hamburguesa? ¿De qué me quiere convencer? ¿Qué ideas argumentan el título y el eslogan? ¿Qué me quiere decir este afiche, ¿no? ¿Estoy de acuerdo con lo que dicen? Ahí está el otro propósito de estos afiches. La tarea que tú vas a hacer. Mira, ¿qué vas a hacer tú? Vas a leer el afiche con mucha atención y vas a responder las preguntas. Tú vas a leerlo ya la parte por parte con mucha atención. Primero, ¿cuál es el propósito de este afiche? ¿Solo es informativo y por qué? Esas preguntas ya estaban, ¿cierto? Son las mismas, pero esas son las que tú me vas a presentar. ¿A quiénes se dirige este afiche? Vas a colocar el por qué. ¿Qué recomendaciones nos da este afiche? En la vida diaria, cuando salimos al mercado, subimos al microbús o estamos en una gran reunión pública o familiar, ¿se cumplen estas recomendaciones? ¿Por qué? Como ciudadanas y ciudadanos, ¿qué nos falta hacer para respetar el espacio personal de todos? Teniendo en cuenta estas recomendaciones, ¿en qué circunstancias estaríamos en riesgo de que se vulnere nuestro espacio personal? Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque nos va a servir como insumo para hacer nuestro texto argumentativo en el fin de semana siguiente, ¿no? ¿Qué opinas de la ilustración central? Bien. Y luego, la siguiente actividad es elaborar un afiche. Mira, respondes a las preguntas y luego tú vas a elaborar el afiche que presente de manera resumida tus respuestas a la siguiente pregunta. El afiche debe responder a esta pregunta. ¿Por qué debemos respetar el espacio personal? Haz uso de tu creatividad y juicio crítico para crear un título y eslogan atractivo con argumentos e imágenes que lo sustenten. Te das cuenta que el propósito del texto, en este caso del afiche, no es solamente informar, sino también convencer. En este caso, tus argumentos van a ser la información y tus imágenes, pero de manera muy sucinta, muy sintética esos argumentos. Ten en cuenta la lista de cotejo para revisar. Entonces, antes de que me lo presentes, tú vas a mirar esta lista de cotejo del afiche que vas a presentar. Primero vas a ver, coloqué un título llamativo que presenta de qué trata el afiche. Tú vas a ser sincero, vas a ver si has colocado el título llamativo. Vas a ver, elaboré un eslogan preciso y persuasivo, o sea, que convenza al que lo va a leer, que muestre mi posición sobre el tema y espera convencer al lector sobre mi propósito. Tú tienes que marcar sí o no. Agregué información resumida, sintética, que sustente el eslogan y responda al título. Coloqué una imagen atractiva y persuasiva que se relaciona con el contenido. Mira la relación. Utilicé adecuadamente los colores, tamaño, tipo de letra y el espacio al elaborar el afiche. Mira, vas a hacerlo en una cartulina y ahí vas a ver a la distribución de todos estos elementos. Coloqué quién es el autor del afiche. Entonces, todo esto debe contener tu afiche. Si le falta algo, lo tienes que mejorar antes de presentarlo. Bien. Y ya en familia, ¿qué vas a hacer? Con tu familia vas a mostrarles tu afiche y les vas a leer y les vas a decir cómo lo hiciste y que comenten, que te den algunos alcances para mejorarlo. Y coméntales que en la siguiente actividad te va a tocar convencer sobre este tema y cuentas con ellas y ellos para realizarlo. O sea, este afiche lo vas a tener también para la siguiente actividad en la que vas a realizar un conversatorio. Y este afiche va a servir pues para que converses también y propongas algunas preguntas sobre ello. ¿Ya? Bien, y reflexiona entonces, ya para terminar, la primera pregunta es, ¿qué de nuevo aprendiste sobre los afiches y por qué? Mira, antes sabías que eran textos informativos, pero ahora has aprendido algo nuevo. ¿Recuerdas? ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Lograste identificar la tesis y los argumentos en el texto leído, o sea, en tu afiche?
qué debes hacer para lograrlo. Ya, eso también como reflexión final. Y bueno, si tú hiciste todo ello y has cumplido con los criterios de tu afiche, lograste la meta de hoy. Muy bien, bien hecho, te aplaudo, te felicito y muchas gracias. Hasta el día de mañana.